Buenos días, mi señor doctor. Wellington Andachi le saluda desde la República del Ecuador. ¿Tu nombre es? Wellington Andachi, mi doctor. Wellington. Ah, ¿cómo está, amigo? Amigo Galassi, ¿cómo me le va? ¿Cómo está usted? Ahí, Usted me llama de la eh, hermana República del Ecuador. así es, mi señor doctor. Ahorita está un poco convulsionada la cosa por allí, ¿no? Así estamos con una guerra interna aquí, con la delincuencia. Sí, parece mentira cómo el mal muchas veces quiere estar sobre el bien, pero resulta que los buenos somos más que los malos Exactamente. y todo es llegar a feliz término. Amigo Galassi, ¿a qué se dedica usted aparte de ser abogado? ¿Qué funciones tiene? Yo solo a libre ejercicio de la profesión, no, mi doctor. A Mire, veces los fines de semana al campo. ¿y en qué parte vive de Ecuador? Yo vivo en el centro de la República, en la provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, Ah, al pie ya. del Chimborazo. Ah, yo vivo por allí. Yo conozco un poquito Ecuador, pero estuve en la capital y conozco mucho para ir por Atahualpa, todas esas partes, ahí, más que todo la frontera colipiales. Y Allá al norte. conozco la capital. Y el otro amigo que tenemos, creo que se llama Diego Naranjo, ¿no es? Creo que no se ha conectado. Bueno, amigo, gracias. Mi nombre es Omar Martínez, me dedico a la docencia, me dedico también al litigio, tengo doctorados, lo cual pues me permite dar una clase de doctorado, porque sin tener doctorado pues no se debería dar doctorado, ¿verdad? Porque el mundo está tan convulsionado y tan enredado que ni sabemos quién de clase o quién no de clase. Acá Así es, doctor. en nuestra insignia institución, pues para dar determinadas clases se tiene que tener el conocimiento académico y el título de esa, para poder dar ese tipo de clases. Entonces, pues, tengo doctorado en educación, doctorado en derecho penal y doctorado en ciencia jurídica, aparte de un estudio Excelente. más sobre maestría y posgrado. Esta presentación o este mensaje debía haberlo enviado a ustedes inicialmente, pero por cuestiones de sale de trabajo acá en la universidad no fue posible grabarlo con anterioridad en el transcurso de esta semana y pues me estoy tomando un minutico para hacer la respectiva presentación. Doctor, pero bueno, La asignatura correspondiente a esta cátedra de Derecho Internacional la vamos a dividir en cuatro o tres actividades. Ahí nos vamos poco a poco guiando. Vamos a mirar acá que yo tengo aquí en mi celular lo que respecta al contenido académico. Yo por lo regular me caracterizo en ser un poco violatorio de la norma. ¿Por qué? Porque yo siempre creo que muchas veces planificamos una cosa y por incidencias de la vida y por situaciones del traslado de un lado a otro, se nos va cambiando. Un ejemplo práctico es viajar de la frontera de Ecuador ahí de la frontera límite de Ipiales hacia la capital y de repente dice, vamos a salir a tal hora y llegamos a tal hora, pero uno se para en el camino, se pone a hablar con alguien, se accidenta un caucho, una llanta, y total que todo eso va generando ciertas cositas que nos van saliendo en el camino, y entonces no llegamos a la hora señalada. Entonces igualmente pasa con el diseño curricular de la asignatura. ¿Por qué yo digo que tiendo a cambiar un poco? Porque es que el derecho es una forma de diálogo, es una forma de intercambio de ideas y de conocimientos, partiendo desde el punto de vista que yo como docente de la cátedra no lo sé todo, sé un poco. Y el señor Galás y el otro señor que participa, pues también conocen del derecho. Y entonces ustedes tienen que aportar algunas ideas y yo aporto otras, y eso lo llamamos lluvia de conocimiento, que al final nos permite poder avanzar más y más y más, como decía nuestro fundador, el doctor Javier Méndez, decía, nos permite asomarnos a la ventana del conocimiento y adquirir una gama del mismo para poder llevarlo en beneficio de algo que se llama sociedad. ¿Por qué? Porque el derecho es una cantidad de normas
que regulan el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad. ¿Y cómo se tiene ese conocimiento de esas normas? Allí están estipuladas y están escritas. Pero resulta que si no las analizamos, no las estudiamos y no aportamos ideas, pues vamos a tener todo el tiempo lo obsoleto, que suele ser, parece mentira, en la política. En la política existe una cantidad de personas que ya pasaron sus tiempos y que pueden tener algunas ideas que pudiesen ayudar, pero que si no se van actualizando en el desarrollo económico, político y social de determinada nación, pues van a seguir con sus ideas arcaicas y obsoletas que no van a permitir el desarrollo de una sociedad futurista y próspera. Y eso pues suele suceder muchas veces. Eso yo tengo un concepto, yo lo llamo como los dinosaurios de la política, que quieren todo el tiempo estar allí, 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 independientemente de lo bueno o lo malo que han hecho, que por lo regular ya con las nuevas tecnologías de punta y todas las cuestiones que estamos viendo, y entre eso estamos viendo ahorita aquí algo nosotros, que es que tenemos una conversación a través de algo que se llaman las redes sociales, y usted está por allá en Ecuador y yo estoy aquí en Venezuela, y estamos hablando lo más de fluido, y estamos intercambiando una cantidad de opiniones que nos permite tener una charla académica y social, que no es más sino impartir un conocimiento de parte y parte para generar una lluvia de ideas que nos va a gratificar en el conocimiento a los dos, a los tres, perdón, tomando en cuenta el otro participante. No sé cuál será su opinión a lo que acabo yo de decir. A ver, doctor. Bueno, pues, desde cierto punto de vista de la ciencia mismo, ¿no? La ciencia política más que todo, pues yo sé que con usted voy especialmente yo, a adquirir conocimientos más allá de lo que me imagino, ¿no? En lo que es el derecho público, el derecho privado, el derecho internacional público, ¿no? El derecho internacional privado, las normas que lo regulan, por supuesto, a través de convenios, tratados y toda la situación. Como usted dijo, doctor, hay que abrir una ventana para poder tener una lluvia de conocimientos. Y a eso es a lo que voy, doctor. Entonces voy a enriquecerme con su cátedra, con su dogmática, voy a enriquecer mis conocimientos y voy incluso a partir de eso, pues aplicar de igual manera normas dentro del derecho. Este es mi doctor. Eso es lo correcto. Yo por lo menos le decía que le ponía el ejemplo salir en un vehículo de la frontera de Ecuador con Colombia y llegar a la capital de Ecuador determinada hora, pues siempre genera que hay que estacionarse, hay que comer, hay que descansar, alguna necesidad de que uno tenga que regresar, algún problema que se presente el vehículo, alguna charla con algún amigo, y todas esas cosas pues siempre van desviándose un poquito la... Pero de que llegamos, llegamos, se dice, ¿no? Tenemos que Entonces, llegar al punto, doctor. entonces, aquí estamos en que vamos a llegar, pero vamos a ir cambiando una cantidad de ideas porque es que no podemos pasar de algo. Alguien dijo una vez que el derecho es abstracto y se aplica a la manera de cada quien. Yo no comparto mucho eso porque el derecho es simplemente el conocimiento y el respeto de unas normas que están fijadas y que debe llevar como norte el fiel cumplimiento de la equidad de la justicia y la imparcialidad de la misma. Mientras exista equidad, la justicia e imparcialidad de la misma, pues la justicia tiene que ser recta y verdaderamente como debe ser. Cuando cae ante el aparato judicial, llámese tribunales, llámese jueces, llámese fiscalía, llámese cuerpo investigativo, cae algo allí que se puede denominar corrupción o complacencia o alguna inclinación a favor de X y no a favor del otro, se aparta lo que es la equidad de la justicia y entonces comenzamos en lo que llamamos una corrupción judicial, que no va a traer sino, meramente sino un proceso viciado de todo punto de vista. Yo siempre, cuando doy clases desde maestría y doctorado, pues yo siempre menciono Ecuador, porque para mí es de mucha complacencia ver cómo ustedes han podido tener lo que se llama el Código Orgánico Procesal Integral Penal, que se ha aglutinado todo en un solo tomo, en un solo libro. Y me llama también poderosamente la atención de las Cortes de Apelaciones Penales, la de Pichinchi, la que está en la República, y que eso permite descongestionar aquel cúmulo de expedientes y conlleva a un buen beneficio, un buen desarrollo de la justicia. Independientemente que muchas veces puedan tener sus errores, sus cosas, pero fluye, hay más fluidez en el proceso.
En mi país tenemos un código orgánico procesal penal, el cual ha sido reestructurado 7 veces, y tenemos un código penal que fue creado por allá en el año de 1870 y pico, mientras que el de ustedes data con una vigencia desde 1837 y que fue creado bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte, a través del Senado y la Cámara de Representantes, que en aquel entonces estaba José María de San Esteban, que fueron los que dieron inicio pues, a la creación del proceso del Código Penal, primer código que tuvo la República de Ecuador, primera República de Ecuador, ya que se nos adelantaron un poquito a nosotros. Pero veo y he tenido la oportunidad de dar clase a muchos hermanos ecuatorianos, como también el año antepasado fui ponente en una conferencia que me invitaron a la Universidad de Otavalo y hablaba sobre el derecho penal y la norma constitucional. Y entonces pareciera que el derecho muchas veces, como es llevado sus inquietudes y su desarrollo de sus articulados por hombres, seres humanos vivientes, que muchas veces se apartan de lo que es la realidad de la parte de la justicia y entonces pues, pareciera que lo quieren componer a su libre albedrío y a sus complacencias políticas. Y luego sucede cuando llegan algunos administradores de justicia, llámese respectivos jueces o sus respectivos secretarios, también parece que inclinaron la balanza a ciertos y determinados casos y obvian otras cosas que no se debería obviar en un debido proceso. Y que nosotros, como auxiliares de justicia, de acuerdo a la norma constitucional que somos los abogados, pues muchas veces lo vemos, pero también hacemos caso omiso porque no nos permitimos de repente levantar la voz o hacer algún escrito donde podamos demostrarle al juzgador que está equivocado y solamente omitimos el pronunciamiento porque me pongo a pensar y si mañana tengo otro expediente y me llega a quedar en el mismo despacho, ya tengo cierta enemistad y no me va a ir muy bien. Si pensáramos en el grave error que cometemos en omitir aquello y no ir escribiendo en el momento que comenzamos un proceso, llámese civil, administrativo, laboral, constitucional, tributario o penal, pues desgraciadamente vamos permitiendo los vicios. Y cuando vamos a la época de muchísimos años atrás, inclusive invocando a nuestros antepasados y analizándolo con el mundo animal, nuestros antepasados se purgaban y se purgaban con unas hierbas que ellos preparaban. Y esas hierbas eran unos bebeizos, unos zumos que hacían allí y que todavía algunos la utilizamos para algunos resfriados, algunas cosas, y lo hacemos con la finalidad de mejorar nuestra salud. Y los animales también se purgan al consumir determinadas hierbas para ellos también curarse. Entonces, todo cuanto en el proceso del derecho se comience a escribir desde el momento que comienza el mismo, va a permitir hacer algo que se denomina remedios procesales. Y que esos remedios procesales no son más sino aquello que se denomina recursos. Son los recursos que uno va planteando para ir aclarando el camino. Y que aquellos remedios procesales utilizados desde un principio nos pueden llevar a un feliz resultado que va a ser meramente exitoso. Porque depende la rama del derecho donde estemos actuando, si nosotros comenzamos a invocar remedios procesales, que son los recursos que uno va planteando, pues el proceso se tiene que depurar
y no permitimos caer en un vicio por parte del administrador de justicia, que en determinados momentos de tanto escribir y hacer recursos, y ya sea en la corte y de acuerdo a la instancia que vayamos acudiendo, pues no va a tener como consecuencia que el juez en un momento se va a inhibir y va a tener que soltar aquel expediente para nosotros poder avanzar y depurar lo malo. Pero si no utilizamos los famosos remedios procesales, pues lamentablemente vamos a caer en el vicio y el resultado va a ser caótico. Entonces yo parto de esa normativa. Ahora más tarde, cito, pues entonces comenzamos a hablar de lo otro. De igual manera, pues yo quería informarles que ustedes están cursando es el doctorado en ciencias jurídicas, ¿verdad? Así es, mi señor doctor. Bueno, el doctorado en ciencias jurídicas es constituir a un profesional de una forma integral, una competencia común de investigador, de transformador, investigador, asesor, gerente, que no es más sino ser un regerente de la justicia y que permita innovar a través del conocimiento para que la misma sea aplicada en el país que se encuentre como debe ser. O sea, ser un vigilante de lo que es la justicia. Por eso existe una cantidad de asignaturas como son el derecho público, el derecho privado, el derecho social y el derecho internacional, que usted muy sabiamente inicialmente me hablaba. Y que el derecho internacional pues, está integrado por los tratados, sin olvidar, por supuesto, las costumbres, que también fluyen allí en los tratados internacionales, pero que son supervisados por otro derecho, que es el derecho constitucional internacional. ¿Por qué? Porque existe la constitución interna y existe la constitución externa. La interna es la que regula todas las normativas del determinado país o estado y la constitución internacional es la que regula los tratados internacionales que pueden existir entre particulares con un estado o entre estado contra estado con estados mismos. O inclusive tratados bilaterales, que son compuestos tratados mixtos o tratados de una litis que son entre varios estados o varias repúblicas. Eso permite pues que la persona pueda negociar, pueda hacer cualquier tipo de negociación entre públicos y privados o entre privados o entre públicos, entre estados mismos o entre personas en sí mismas. Porque el derecho, como lo sabemos, pues se divide en derecho público y derecho privado. Público el que tiene que ver con el Estado y privado el que tiene que ver entre las partes. Y que muchas veces las partes lo pueden hacer porque puede existir las negociaciones internacionales de importación y exportaciones de determinadas empresas que son simplemente jurídicas, pero que son privadas, que lo pueden hacer con un Estado o lo puede hacer entre otra empresa o entre una persona natural, que ya sería un derecho que denominamos derecho privado, pero que está regulado por la norma constitucional del país donde se está negociando y con el país que está importando o exportando. No puede lesionarse el derecho. Y a su vez está regulado por la norma constitucional internacional. Siempre y cuando todos estos tratados que se realizan se deben realizar con dos puntos de vista, que es no vulnerar la soberanía del país, tanto quien lo realiza o lo pide y como quien lo concede, y nunca violentando los derechos humanos. Aquello tan cacareado que se habla de derechos humanos y derechos humanos, pero que muchas veces vemos en la realidad que no es más sino simplemente una pantomima para no permitir muchas veces la aplicación de determinadas normas, por fuertes que sean, pero que deben de aplicarse. Y que muchas veces una nación vive en carne propia cuando se pretende hacer cumplir la justicia o enderezar la justicia que ha sido un poco blandeble y entonces estar en algunas organizaciones hablando de los derechos humanos. Y yo muchas veces me pregunto,
y cuando se estaban vulnerando los derechos de una sociedad, ¿quién hablaba de los derechos humanos de esa sociedad? Va a ser muy claro con el planteamiento, el caso que yo ahorita de hermana República de Ecuador, que tiene una cantidad de, yo diría, vagabundos, pillos, que pretenden vulnerar el derecho y socavar la tranquilidad y la paz de una nación. Y entonces hay algunos que dicen, no, no, un momentico, le están violentando los derechos a los detenidos, a los presos, pobrecitos. Pero la pregunta es, ¿y cuando ellos hacían sus fechorías, dónde estaban los derechos de la ciudadanía? ¿Quién levantó la voz de protesta? Hay unas organizaciones mundiales que hablan de los derechos humanos. Y como la violación de los derechos humanos aparecen tipificados en los delitos de lesa humanidad, pues entonces pareciera que esas asociaciones como que pretenden acobijar. Pero yo creo que cada cosa tiene su punto y cada cosa tiene su lugar. Entonces no podemos tampoco vulnerar los derechos a nadie, pero siempre y cuando existe el proceso judicial que permite que a través del derecho cada quien tenga que ir en el puesto que tenga que ir y cada quien tiene que ser sancionado y tener sus restricciones sociales de acuerdo a su comportamiento de conducta. Por eso el derecho se dice que es una cantidad de normas establecidas por el hombre para que él mismo viva dentro de la sociedad sin lesionar absolutamente a nadie y siendo respetuoso de los tratados internacionales y de las normas que deben surtir efecto en la aplicación de la buena justicia de toda nación. No sé si el amigo Galassi quiera opinar algo al respecto, porque es una lluvia de ideas. Bien, bien, doctor. No, sí, justamente, aparte de lo que estamos viviendo, esta conmoción acá en Ecuador, pues, claro, la Corte Nacional de Justicia, pues, se encuentra en cefalía, ¿no? Eh, creo que el día martes, hoy día estamos, ¿qué fecha estamos, doctor? No me recuerdo, estamos tres, cuatro. Por favor, un Eh, poquito más fuerte que no le escucho casi. ya, Ahora sí. ahí sí me escucha, doctor, ya. Le manifestaba que acá en Ecuador estamos pasando una situación crítica, ¿no? Aparte de la guerra interna que tenemos por la delincuencia. Claro, como usted manifestaba, ¿sí? El delincuente no tiene pena de la sociedad, de la persona, del individuo a quien afecta su derecho, el derecho protegido, en este caso, por el cual ellos no tienen compasión de coger una pistola y matar. Ellos no miden las consecuencias, pues lamentablemente, como se manifiestan las leyes, ¿no? Que para el delincuente hay más garantías que para la misma víctima. Y eso es lo que se ha hecho aquí en Ecuador. Pero llegó al punto de que tuvo que pararse esta situación por por el mucho narcotráfico, la mucha delincuencia, bandas que se incrustaron acá incluso dentro de la política mismo. Puede imaginarse, doctor, que personas, ciudadanos que pertenecen a bandas criminales fueron diputados de acá de la República, fueron legisladores. Entonces, ¿cómo asegurar una ley? ¿Cómo asegurar una norma? Si ellos son quienes lo violentan, quienes no, la norma no lo aplica. Mejor dicho, no lo reforman la norma. Claro, de igual manera, ha habido, por parte de esta situación que estamos hablando, doctor, ha habido en la función judicial mucha corrupción a nivel de jueces, de fiscalías, incluso de defensores públicos que hay acá en Ecuador, ¿no? Entonces, valga la pena con el nuevo gobierno que estamos, se está tratando de acabar con él, porque incluso han caído a la fecha, pues han caído jueces, fiscales, coroneles, generales de la policía, involucrados en esto de las mafias, porque justamente no se aplicaba la norma como debe ser. O sea, cada quien se hacía de la vista gorda y bueno, y pasaba, se violentaba la norma y no ha pasado absolutamente nada. Le cuento, doctor, que yo estaba candidato, ¿qué le digo? Postulé para juez de la Corte Nacional, el último llamado.
pero de igual manera por el Consejo de la Judicatura, que se dio algunas situaciones que que no eran legales, porque al momento de rendir las pruebas de exámenes, pues a nosotros nos tomaron unas pruebas de confianza. Claro, como los candidatos a jueces no pasaron esas pruebas, eh, que sí, sí en verdad eran muy fuertes, entonces nos llamaron a unas nuevas pruebas de conocimiento, de confianza. Claro, le cuento, doctor, que yo pasé, todas las pruebas pasé y estaba ya a punto de dar las pruebas escritas y orales. Cuando de pronto cae el presidente del Consejo de la Judicatura, pues involucrado en esto de la mafia. Entonces se declaró nulo el concurso, pero hay que seguir luchando, doctor, y por eso le decía que la presente fecha la Corte Nacional de Justicia está en Asamblea. Últimamente van a dejar como 4 o 5 jueces ya sus puestos. De ahí que incluso el presidente de la Corte Nacional, doctor Saquicela, que es de la provincia de La Suay, pues claro, como no hay la suficiente, eh, ¿cómo le diría? Los jueces que componen las salas, tanto civiles, penales, para volver a nombrar al presidente de la Corte Nacional, pues claro, se le va él va a seguir en sus funciones, ¿no? Eh, Prorrogarse, llamémoslo así, porque si no hay el número de jueces para elegir un nuevo presidente, pues lamentablemente la misma norma, la misma constitución de la República, los mismos tratados manifiestan de que quien se encuentre en ese cargo, pues, y de no haber la suficiente votación, pues se declarará la prorrogación de sus funciones. Entonces, de igual manera, doctor, como le digo, de ahí partimos, ¿sí? Justamente ojalá con esto se limpie ya un poco la corrupción, de que verdaderamente jueces, como le dije, doctor, fiscales, generales de la policía han estado involucrados en esto de las mafias. Entonces, ¿dónde están, como dijo usted, doctor, dónde están los derechos humanos para la gente humilde, para la gente del pueblo? ¿Sí? Incluso hemos visto que la misma delincuencia, la misma corrupción campea dentro de las instituciones del Estado. Eso es lo que le puedo aportar, doctor, con estas ideas. Pues mire, yo le diré algo a usted. Nosotros tenemos, los abogados, unos colegios, valga la redundancia, nosotros estamos colegiados. Y esos colegios, a nivel de los estados, o a nivel de los departamentos, o a nivel de las provincias, tienen lo que denominan los colegios, donde uno está inscrito. Y allí se hacen algunos congresos, algunos seminarios, también se hacen fiestas y se hacen brindis, y se Así es. condecoran a la gente, y se juega bolas criollas, y se hacen actividades y bailes, y se toma cervecita y todas las cosas. Pero yo me hago una pregunta, que siempre me la he hecho. ¿Y dónde está la Federación de Abogados a nivel nacional de cada país? ¿Y dónde están esos colegios que no se pronuncian y que no hacen del conocimiento público a través de los medios sociales, llámese prensa escrita, llámese redes, internet, WhatsApp, televisión, cuando comienzan a detectarse vicios? No existe. ¿Por qué? Porque sin tono equivocarme, yo soy un poco crítico y quizás, pues, yo siempre soy frontal y pertenezco a mi trayectoria y mi forma de ser, pues siempre me ha catalogado decir las cosas con su respectivo nombre y su respectivo apellido. ¿Dónde están aquel remedio procesal que hablábamos inicialmente, donde se saque un comunicado del Colegio de Abogados de tal parte, el Colegio de la Federación a nivel nacional, censura el nombramiento del juez tal, censura esto? No lo hacen. ¿Por qué? Porque existen también unas complacencias internas, obviando de que somos auxiliares de la administración de justicia de una nación, porque vamos solamente a tener las áreas, porque si fulano de tal llega a la corte
y llega a las altas esferas del Tribunal Supremo, pues nuestro amigo ahí nos va a ayudar importando el daño que se le haga al aparato judicial, a la estructura judicial, que vienen de la torre allí, que es la primera, la Constitución, que debe estar enmarcada por el comportamiento de los jueces de la República. Y resulta que somos complacientes. Como somos complacientes en el proceso, que muchas veces nos callamos, sin importar que con nuestra opinión y con nuestro silencio estamos perjudicando a un cliente que nos ha dado la confianza para que lo defendamos en cualquier instancia, sea civil, administrativa, tributaria, laboral o penal. Entonces somos cómplices de los vicios, somos cómplices de los errores, somos cómplices de una sociedad que se está pudriendo ante la mirada complaciente del ser humano. Y que llega un político y sabemos que ha hecho las sinvergüenzuras y aspira a volver a reelegirse o deja un tiempo fuera, entonces propone a otro o a otra y entonces corremos como borregos a darle el visto bueno, pero no analizamos el pasado. Ajá, a Pedro Pérez o a María Pérez la propone fulano de tal, pero ¿quién fue fulano de tal? Un vagabundo, un sinvergüenza, que hizo esto, que trajo la economía al piso, que destruyó la masa obrera porque le bajó los salarios, el sistema de salud se fue al suelo, el sistema educativo no sirve, el sistema judicial los corrupto, las fuerzas armadas quedaron destruidas. Ah, no, pero entonces vamos a apoyar a la que él propone o al que él propone porque ese sí va a ser bueno. Señores, lo que mal empieza, mal Mal termina. termina. Es así de sencillo. Si nosotros vamos a sembrar una plantica y vemos que está como torciendo de un lado, pues tenemos que meterle una astillita para que el tallito comience a coger derechito. Pero si no le ponemos la astillita, esa plantica va abajo y eso no la va a levantar nadie, amigo. Eso se llaman las columnas fuertes que se montan en el hogar y que al final tienen un nombre. Esos son los principios y valores de formación del ser humano que vienen desde el hogar. Porque las columnas que se quieren en la vida social, en la universidad y todo, son herramientas que nos van a permitir desarrollarnos en determinados campos que tomemos para estudiar. Pero no nos va a cambiar los valores si tenemos los valores torcidos. ¿Por qué? Porque las columnas son débiles. Si tenemos buenas columnas, pues va a ser algo. Ejemplo, tenemos la mitología griega, los grandes monumentos romanos, que a través de los siglos todavía se mantienen allí. ¿Por qué? Porque fueron formados en unas columnas muy fuertes. Hoy vemos de repente la política que se hace un puente para unir una parte con otra y vemos puentes que se hacen donde no hay ríos, cuando los ríos requieren un puente, pero lo hacen simplemente por gastar el heraldo público y qué hace con atajar. Y a lo poco de, si hay río, pues vino un chaparrón de agua y se cayó el puente. Entonces, eso es función del aparato judicial. Yo siempre digo, quien estudia un doctorado lo estudia para dialogar y dar ideas, para proyectar el futuro, porque esa es la función del abogado. Y del abogado que se ve doctor. El doctor es el que va todo el tiempo a estar pendiente de la doctrina, la jurisprudencia y escribe y escribe y escribe. Ahorita tenemos algo que son las redes sociales, las ventanas para poder penetrar y estas conversiones que tenemos. En la educación, donde yo recientemente terminé un doctorado, existe un señor de apellido Cárdenas, un cine doctor, que por ahí en el año de 1960, 65, y no está mal la cuenta, un año atrás, hablaba de las redes sociales y hablaba de las plataformas. Para muchos un loco, porque había aquí todavía con el libro bajo el brazo y el pizarrón y borrar y pues, de hecho palabras. Bueno, espérame, estoy aquí escribiendo. Ese señor era un loco y le metió al loco, y vamos a hablar así, una parte de la así entre adultos. Pues el señor le metió al loco y resulta que hablaba sobre las plataformas.
Y nuestro rector fundador hablaba de la educación del 2000, 2250 y también lo tildarían de locos. Pero esos son personas sabias a través del tiempo, porque ¿quién se iba a imaginar que lo que escribió ese señor por allá unos años atrás, perdón, creo que fue, sí, 65, 70, por ahí que escribió eso él, resulta que hoy en día está en boga? Lo Porque estamos viviendo. ese señor estudió educación para proyectar un futuro a través de sus escritos. Nuestro fundador hizo algunas cosas para proyectarlo a través del tiempo. Y nosotros como doctores en Derecho, doctores en Ciencias Jurídicas, doctores en Educación, pues también tenemos que comenzar a escribir algunas cosas. No estoy de acuerdo con la constitución de mi país porque resulta que se vulnera esto, esto. No estoy de acuerdo con el proceso que se desarrolla penal porque está vulnerando esto y esto. Y hay que escribir los vicios que existen en el proceso y dejar mella y sentada. De repente lo tildarán de loco o de repente lo meterán preso. Porque resulta que a los gobernantes no les gusta que se les toque nada porque ellos se consideran que son más sabios que el Papa. Pero el Papa también se equivoca. Y yo, no, yo creo que estoy diciendo la verdad. Y por eso se censura tanto hoy en día tantas cosas, porque es que los que tienen la batuta de dirigir están cometiendo una cantidad de errores. Entonces nos permite analizar y nos permite censurar, pero hay que censurar en la buena crítica, no en la mala crítica, sino en la buena crítica. ¿Y cómo se censura? Pues dando nuestras opiniones y escribiendo y analizando los puntos de vista. La doctrina y la jurisprudencia, que es tan importante en el derecho, pues la doctrina son nada menos y nada más que aquella cantidad de textos que han quedado por allí escritos. Y si analizamos a Caneluti, a Chovenda, toda esa cantidad de personas que hace muchos años atrás escribieron, pues todavía hay algunos textos que datan de muchos años y que son utilizados en la actualidad. Pero la jurisprudencia hoy en día hay que analizarlas para ver si se pueden aplicar, porque ya como el mundo ha avanzado tanto, pues hay muchos códigos que se han ido cambiando y se han ido modificando y muchas sentencias que ya no concuerdan con el fundamento jurídico actual, entonces nos tiene que permitir ir cambiando, cambiando y cambiando. Entonces, eso nos genera estudiar, nos genera analizar para mañana, pasado mañana, ser un buen profesional, doctor en ciencias jurídicas, tener una profesión que sea completa, que pueda convertirse en un investigador, en un transformador y en un asesor de lo que puede ser la justicia. Y cuando se pretende o se aspira a llegar a ser un legislador, debe ser una persona innovadora, que maneje el concepto académico y que pueda servir de un coas jurídico en cualquier parte, en cualquier instancia. Si llega a ocupar un cargo de la magistratura, pues tiene que ser un coas de la justicia allí, como un buen coas de fútbol, un buen entrenador, porque un mal entrenador no rinde. Y dicen que los entrenadores, cuando gana, gana el equipo, y cuando pierde, pierde el entrenador. ¿Pero por qué? Porque resulta que no rinde. Entonces, ¿qué suele suceder? Hay que ser un buen jugador. Pero, ¿qué podemos decir, apreciado participante, cuando pues, muchas veces tenemos magistrados que ni siquiera tienen el estatus académico para poder estar en ese cargo? No sé cómo en los demás países, pero en otros países hay algunos que ni siquiera tienen una especialización, son magistrados. Sí, así es el caso acá en Ecuador, doctor. Algunos tienen a duras penas, son abogados, pero son jueces. Bueno, usted se da Así cuenta. es. Entonces uno llega allí y muchas veces pues dice uno, bueno, tengo especializaciones, tengo maestrías, tengo doctorados y llevo un escrito y resulta que me lo va a recibir de broma es abogado. Y entonces pretende corregírmelo, pues pretende no admitirlo. Y se va para la corte, me hace una exposición somera allí, llena de puros términos cantifléricos y panagíricos que yo lo denomino de poca monta, que no tienen la capacidad ni siquiera para montar un burro, mucho menos un caballo de carrera pura sangre. Pero están allí, como usted dice, están allí. Entonces, para eso estudiamos, para nosotros estar escribiendo
y marcar un paso en nuestra existencia. Y que los que van ahí atrás de nosotros se sientan mañana a decir, mi padre o mi abuelo o mi bisabuelo, pues quizás no hizo mucho dinero, pero fue un hombre recto y dejó enseñanzas en la academia y dejó por ahí un libro, dejó por ahí un escrito que decía esto, y la gente lo recuerda siempre con respeto. Y no convertirse en un mangamiadas más que después anda hasta huyendo por ahí y hasta con orden de captura, porque eso suele pasar muchas veces con muchos. Hay algo que no tiene precio, que es la tranquilidad espiritual, porque La se puede moral. tener mucho dinero, pero cuando no se tiene la conciencia tranquila, no se viene lo que donde quiere señalar. Dicho esto, pues ha sido un poquito extenso porque esto es una tertulia para poder tener la introducción en la clase. Le voy a explicarles a ustedes cómo hacer nuestro plan de trabajo. Por favor, tome nota. Yo no soy muy dado a estar escribiendo allí láminas y eso porque yo estoy hablando con profesionales y estoy hablando ya a un nivel de doctorado. Entonces yo no acostumbro a poner láminas ni poner mandar a hacer mapas virtuales, nada, nada, no. Nosotros somos ya futuros, ustedes son futuros doctores en ciencias jurídicas y yo imparto el conocimiento que tengo para que ustedes lo capten y ustedes lo acoplan a su forma de ser, porque tampoco le puedo cambiar la forma de pensar. Yo doy un poquito de ideas y ustedes las van analizando y ahí vamos madurando. ¿Verdad que es así? Así es, señor doctor. Entonces, nuestro plan de trabajo es el siguiente. Hoy tenemos día 3 de febrero, tuvimos la primera clase introductoria, hablaremos algunos temas sobre el derecho internacional y ya las próximas clases van a ser sobre el tema de lo que es ser. Hoy fue una actividad de romper el hielo para conocernos y poder dialogar. Hoy tenemos 3 de febrero. Sobre lo que hablamos hoy, ustedes deben de hacer un trabajo por escrito que deben montar en la plataforma más tardar el día 23 de febrero. El día 24 tenemos la segunda actividad. Esa segunda actividad la vamos a tener el día 24. Acá la universidad irá a fijar la hora y va a ser presencial. La tercera actividad la vamos a tener el día 2 de marzo. Para ese día 2 de marzo, ustedes van a mandar una actividad por plataforma de un mínimo de 10 hojas sobre lo que hemos hablado en la segunda actividad que se va a desarrollar el día 24. El día 2 de marzo ustedes envían más tarde a las 12 del día la actividad correspondiente al día 24 de febrero y tendremos la clase, como ya dije, la tercera actividad el día 2 de marzo. El día 16 de marzo tendremos otra actividad, que es la cuarta actividad. ¿Por qué? Porque hoy, 3 de febrero, tenemos la primera actividad y deben de enviar un trabajo, un resumen sobre lo que hablamos hoy, que no llegue más de 8 páginas el día 23 a mediodía. El día 24 tenemos la segunda actividad y envían para el día 2 de marzo 10 páginas sobre lo que vimos el día 24 de febrero. El día 2 de marzo tenemos la tercera actividad y el día 16 de marzo tenemos la cuarta actividad. Y para esa cuarta actividad deben de enviar 10 páginas correspondientes a la actividad que vimos el 2 de marzo. ¿Verdad? Así es, mi doctor. Y el Entonces, día 23 de marzo yo haré con ustedes un repaso de todo lo que vimos, de todo lo que ustedes me enviaron y haremos una tertulia de cierre de actividades para que ustedes monten un video, monten un video que deben de enviarlo más tardar, y ya vamos a buscar la fecha, más tardar el día 28 de marzo. Un video.
Ese video debe ser un mínimo de 10 minutos, puede ser 8 minutos, 10 minutos. ¿Qué van a hacer ese video? En ese video ustedes me van a narrar lo que ustedes observaron, la primera actividad esta que estamos teniendo, la segunda actividad, la tercera actividad y la cuarta actividad, y ustedes van a unas conclusiones ya como doctores diciendo, mire doctor, lo que hablamos de esto y esto, pues yo creo que esas teorías que se hablan de las teorías tales y tales y tales, y que hablamos del derecho internacional y hablamos que tiene tres teorías, y todo eso cuando hay que hablar la teoría del derecho, la teoría crítica, la teoría del derecho internacional, ya hablamos también de lo que son lo que se llaman las teorías del derecho y hablamos de unas que son muy importantes que vamos a tocar posteriormente, que hablamos de la teoría analítica, la teoría humanística y una cantidad de la teoría dualista, la teoría nonística y una cantidad de teorías. Entonces ustedes van a hacer un resumen de lo que ustedes como doctores ya puedan entender y puedan criticar. Si tienen alguna crítica hacia lo que yo le estoy enseñando, pues también le agradezco. Yo no me molesto por ese video, doctor, usted nos enseñó esto y esto, pero creo que usted lo que nos enseñó no sirve para un carajo. Yo no me voy a molestar por eso. Sí, porque somos humanos. Y si acaso, si les gustó, usted, doctor, muchas gracias, agradecido por lo que pasó y le voy a explicar esto y esto. Yo creo que yo le voy a dar a usted una cantidad de conocimiento para que ustedes critiquen, porque en la vida hay que criticar también. Uno no puede tampoco decirle todo amén, porque solamente estamos hablando en la situación que vive actualmente la mayoría de los países, es porque nadie dice nada cuando tiene que decir. Y las corporaciones de colegios de abogados a nivel mundial son cómplices de lo que pasa con la aplicación de las normas y cómo se reestructuran los poderes judiciales, al menos que se viera una dictadura, Claro. porque Bueno, también no sé, existen dictaduras disfrazadas de democracia, y si uno habla mucho, me lo meten también preso. claro. No sé, doctor, si me permite unos 2 segunditos, nomás, dos Diga, minutitos. Bueno, hablando de las colegiaturas de aquí en Ecuador, pues el Colegio de Abogados de las diferentes provincias no funciona. Pues la situación de que Correa, con la nueva constitución, eh, totalmente dejó hizo que se desaparezcan corporaciones, instituciones de esa índole, ¿no? Pues la única que funciona, le diría un 70-80%, es el Colegio de Abogados de Pichincha. ¿de No, que dónde? ellos sí están ahí, ¿por qué no? El Colegio De de ahí, Abogados de Pichincha, de Pichincha. Quito, sí. El de Guayas también, pero no como el de Quito. De ahí, el resto de colegios que es a nivel de las provincias, a nivel nacional, no, pasan por letra muerta. Es más, a los presidentes que han sido, se han prorrogadas, nunca han llamado a elecciones, nunca han convocado y incluso las sedes de los colegios permanecen hasta destruidas. No se diga igual de la Federación de Abogados del Ecuador, es solamente el nombre, la etiqueta. Yo fui hace 20 años o 21 años, yo fui miembro de la Federación del Colegio de la Federación de Abogados del Ecuador, ¿no? Donde que sí justamente incluso se hacía seminarios, simposios eh, en las universidades. Hoy en día, como le digo, doctor, está pasando por esta muerte, incluso la Federación Nacional de Abogados no hace absolutamente nada, incluso la ley de Federación de Abogados no funciona esa ley. Es, como le digo, doctor, letra muerta. Lo que sí, no, a ver, muchas de las ocasiones nosotros como abogados nos acogemos es al Código Orgánico General de Procesos, eh, a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que ahí está regulada todas estas situaciones de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer los abogados, como cuerpos colegiados. Entonces, como digo, doctor, el colegio de abogados no funciona acá. Bueno, Entonces, ojalá eso Dios se puedan reestructurar todas esas situaciones sería, Nacho. y se llegue a feliz término en algunas partes que hay tanta falla, ¿no? Porque desgraciadamente, pues, algunos miramientos de algunos gobernantes, pues trajeron ahí como finalidad de destruir determinadas cosas que le pudieran ser adversos a ellos en determinado momento, y entonces quisieron cuadrar su normativa, su zapato, que el zapato no le fuera apretado, porque el zapato Así es. apretado fastidia. Entonces, pues ojalá Dios todo eso se pueda normalizar y que cada quien pueda funcionar como debe suceder. Eso se llama nada menos y nada más que la independencia del poder. El colegio de abogados debe existir, ¿para qué? Para sana crítica.
los poderes deben existir independientemente. Contraloría independiente, Fiscalía independiente, Procuraduría independiente, pero cuando todo lo domina solamente una sola persona, pues todo tiene que ser complacencia, importando lo que puede suceder. Pero también más Así parte es. que el pueblo se convierte en pueblo sumiso. Y de eso ya tenemos bastante experiencia nosotros. Entonces, dicho esto, pues voy a explicar algo para que ustedes puedan tener algunos apuntes para la clase. Esto va a quedar en la plataforma grabada, entonces ustedes pueden bajarlo también posteriormente para hacer su trabajo, ¿entienden? Entonces, tenemos que la teoría del derecho internacional, ya hablamos inicialmente, es lo que se ocupa de la naturaleza jurídica, de la estructura del derecho internacional, de sus relaciones entre el Estado, entre particulares o particulares entre particulares o Estados con Estados. El derecho público internacional tiene como fuente los diversos tópicos, como son los tratados suscritos por los estados de manera bilateral, multilateral, tales como pactos, convenios, declaraciones conjuntas, etcétera, así como las llamadas costumbres internacionales que son reconocidas y practicadas por los estados o por otros particulares. No sé si usted recordará cuando hablamos del derecho civil, hablamos de las servidumbres, ¿verdad? Así es. Y esas servidumbres todavía existen. Entonces muchas veces se vende un predio, vendemos el predio limitado de la siguiente manera, por el norte, por el sur, por el este o por el oeste, limita con la servidumbre que data, entonces es un paso que queda por allí que tiene que ser respetuosa, que eso date de una costumbre. Entonces esa costumbre se convierte en una servidumbre. Entonces eso es lo que habla de las costumbres, los derechos internacionales. Fíjate la importancia que son costumbres muy típicas de determinado estado o determinado país y que dentro del derecho internacional se respeta. Entonces, el derecho internacional está compuesto por eso. De igual manera, existen unas teorías, que es la sociología del derecho, la teoría jurídica crítica y la teoría analítica del derecho internacional. ¿Cuáles son las funciones del derecho internacional? Pues las funciones del derecho internacional son muy fáciles. Es asegurar la paz y la seguridad internacional, fungiendo como un moderador del orden social internacional, respetando siempre las normas jurídicas de cada Estado y que se enmarquen dentro del derecho internacional supervisado por una constitución internacional, que es simplemente como en las normas internas. Nosotros hacemos tratados internos, hacemos negocios, hacemos compras, hacemos ventas, pero legalmente constituidas y permitidas por la constitución de cada país. ¿Dónde nació el primer tratado internacional? Algunos dicen que fue en 1900, 1640. Yo hablaba del primer tratado internacional que se hizo antes de Cristo, pero lo tratamos, ese primer tratado lo vamos a tratar en otro tipo de tratados. Hoy estamos ahí en lo que nos señala la doctrina del derecho internacional actual. Y se dice que el primer tratado fue un tratado de paz que fue hecho suscrito en 1648 con un documento que dio inicio al derecho internacional clásico. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tiene que tener para hacer el primer trabajo? Vamos al trabajo. El primer trabajo es hablar sobre el primer tratado antes de Cristo y hablar sobre el tratado de 1648. Ese es el primer interrogante. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Claro, sí, señor, Usted doctor. hace una exposición de todo lo que hemos hablado, ustedes colocan, tienen la libertad de colocar, hablar sobre la política, hablar sobre la democracia de cada país, hablar de qué nos ha beneficiado la democracia, qué nos ha permitido elegir a las personas, cuando se enquistan en el poder, qué hacen las corporaciones. Ahí estamos hablando de una cantidad de cosas, pero como punto Así de es. honor tenemos que hablar del primer tratado suscrito antes de Cristo, que fueron por dos países, les doy la idea, fueron por dos países y esos dos países hicieron el primer tratado, que fue que crearon unas reglas de convivencia y allí nació el derecho de la soberanía. Fíjese usted tan importante que es. Y eso data
del primer tratado antes de Cristo. Entonces, para que ustedes lo tengan en viva voz. Y hablamos del tratado de 1648, ¿verdad? Que dio Así es, doctor. inicio al derecho internacional denominado clásico. De igual manera, se habla de dos teorías o dos doctrinas. Habla de la doctrina monística. Les repito, teoría o doctrina monista. Sostiene que el derecho internacional preside una concepción unitaria de todo derecho, de cual forma parte en un plano subordinado a los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado. Esta concepción fue desarrollada por Kelsen, por Verdós y por Cross. Esta teoría dualista o monista fue planteada en diferentes términos. Según los primeros fueron los tratados internacionales sin necesidad de incorporar legalmente el orden jurídico interno, mientras que otros dicen que fueron aprobados por el Congreso de tal manera que obligaba a los nacionales por no tener que acudir a los tratados internos. Es medio confusa lo que le estoy planteando. ¿Qué quiere decir esto? Eran unas teorías que se manejaban donde se tomaban en cuenta las cuestiones internas y donde no se tomaban en cuenta las cuestiones internas, pero que traían como consecuencia la aplicación del poder, que es lo que venimos hablando. Llega alguien y cambia el poder hasta el extremo que cambia las corporaciones y destruye todo y lo pone a su libre albedrío. La teoría del dualismo sostiene que el derecho internacional y el derecho nacional son dos ordenamientos jurídicos separados, cada uno. Son supremos con sus respectivas competencias. Esta teoría dualista es la que se aplica actualmente en el derecho, porque nos habla que son dos derechos, un derecho nacional que se regula por ordenamiento jurídico y un derecho internacional que se regula por sus competencias internacionales. Es la que puede aplicarse en la actualidad. Es relevante distinguir estas tres disciplinas. Pareciera que por una parte la teoría del derecho como la doctrina son los más propiamente jurídicos y tareas de los juristas. Y por tanto, la filosofía del derecho es propiamente filosófico y es tarea de filósofos. ¿Cuál sería la diferencia que existe entre la filosofía general y la filosofía jurídica? Pues la filosofía general es el estudio de los principios filosóficos y la filosofía del derecho es aquella que estudia la rama a la que concierne únicamente el derecho, pero desde una perspectiva de sus aspectos universales, que no es otra sino cuando hablamos de la filosofía del derecho, que la vimos por allá cuando estudiábamos pregrado, ¿recuerdan? Que vimos la filosofía del derecho. La filosofía del derecho pues es la aplicación del derecho mismo, mientras que la filosofía general es la que estudia el campo filosófico y que es vista más que todo por los que se inclinan en los seminarios y cogen el camino del clero, que ellos estudian la filosofía. Han escuchado ustedes bastante eso, ¿verdad? Y estudian lo que es Claro, y estudia lo que es la teología. teología, exacto. Pero nosotros, como estudiosos del derecho, estudiamos la filosofía jurídica. Y la filosofía jurídica es la filosofía del derecho, que no es otra cosa sino aplicar el derecho mismo de acuerdo a su campo filosófico y aplicándolo a través de una palabra que es muy importante, que se denomina la lógica jurídica. Porque cuando analizamos las cosas, tenemos que analizarlas con lógica, tomando en cuenta una cantidad de vertientes que se van dando y se van desarrollando de acuerdo a los criterios del campo investigativo en el derecho. Pero todo derecho debe partir de la lógica jurídica. Por lógica, analizamos algo que sucede. Por lógica, podemos llegar a unas teorías y aplicando una filosofía, podemos extraer algunos indicios
de determinada cosa que nos va a llevar a construir unas pruebas que por lógica nos va a arrojar un medio probatorio dentro del campo jurídico. Medio confuso, ¿no? Pero No, usted, no, pero claras las ideas, doctor, pero claras las ideas, eso bueno, sí. entonces, No me aparto de la realidad. bueno, entonces ahí nos lleva a una prueba y que va a Sí, marcar dentro del medio probatorio. Y es que cuando nos volvemos el tiempo atrás, hace muchos años, cuando estudiábamos el derecho, veíamos una materia que se denominaba Introducción al Derecho, que era medio fastidiosa. Pero cuando lo vemos ahorita con ese montón de años que tenemos ya con hijos y hasta con nietos y hasta con bisnietos, entonces analizamos que sí era bueno haber estudiado, porque la filosofía jurídica, aplicada a la lógica jurídica y analizada desde el punto de vista filosófico, académico, pues nos va a llevar a una cantidad de estudiar los indicios que nos van a generar unas pruebas que nos van a servir como un medio probatorio para determinado procedimiento que tengamos que con determinada rama del derecho. Porque el medio probatorio está en lo tributario, en lo administrativo, en lo constitucional, en lo civil, en lo hereditario, inclusive hasta ahorita en este nuevo mundo del derecho que se llama los delitos informáticos. claro, Pero están de boga eso. pero que tenemos también que estudiarlo y analizarlo con lógica jurídica y ver cuál es el medio probatorio que vamos a entender. Ahorita, por lo menos, acá tenemos en Venezuela algo que está en boga, que una compañía telefónica pues fue hackeada y está siendo ahorita objeto de un blindaje para todo, porque hasta que no puedan limpiar bien la red, porque está un jeque allí metido, un hackeador, no jeque árabe, un hackeador de la red informática se metió entre el sistema y supuestamente algunos dicen que está pidiendo una cantidad de millones para salirse y dejar las cosas como están, pero eso también lo están vulnerando hoy en día. Entonces están generando delitos informáticos. ¿Y quién carrizo iba a pensar unos añitos atrás, sin sacar mucho la cédula, que eso iba a suceder? ¿Por qué? Porque resulta que esto no estaba en boga, esto que estamos haciendo ahorita por redes. Pero vuelvo y repito, cuando comencé la clase atrás, pero un señor estudioso de la educación lo dijo por ahí hace un montón de años que vendrían las plataformas del estudio. Claro, Y entonces eso, el carajo está loco. Dígame que uno puede hablar por televisión, diría alguno, ¿no? Y puede ser que a dar clase por televisión y el otro le manda el trabajo al profesor y el profesor le pone la nota por aquí y el otro se mete por ahí en una pantalla y ve la nota que tiene y le corrige y pero ese carajo está loco, pero no es la realidad. Es como en los programas de los Simpsons. Usted ve los programas de los Simpsons y ellos salen unas comicidades allí, pero algunas cosas se adaptan a la realidad. Y parece mentira, algunas cosas que han sucedido han sido sacadas por los Simpsons. Entonces hay cosas que se van evolucionando, pero es a través de la aplicación de conocimiento, a través de la lógica que uno tiene que aplicar. Y la lógica es siempre vivir con nosotros, porque por lógica tenemos que pararnos en la mañana y bañarnos, asearnos y vestirnos. Por lógica tenemos que prender el carro y por lógica deberíamos por lo menos medir siquiera el aceite de cómo está el agua. Pero cuando no lo hacemos, pues el carro nos va a recalentar por la mitad del camino y muchas veces pues botó el aceite y echamos a perder el motor, porque no aplicamos la lógica. Entonces, a medida que pretendamos estudiar más, tener más conocimiento, pues nos va a llevar a tener que tener un poquito más de sacrificio para poderlo hacer. Por eso el doctorado no es para todo el mundo, es para que tenga la paciencia y la sapiencia de ir poco a poco y gastar tiempo, de su tiempo, ya sea tiempo de estabilidad económica, tiempo con la familia, tiempo compartir con los amigos, tiempo de distracción, porque requiere un sacrificio. Que sentarse en un computador, escuchar a otro hablar y decirle cosas a uno que de repente recuerda cuando uno es estudiante de pregrado y cuando uno comienza a analizar, pues uno va analizando también lo que el profesor dice y lo que el participante dice y ahí saliendo una cantidad de lluvia de ideas que hace la clase bastante bonita y motivada. Porque sentarse uno aquí, bla, 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 y el hombre ha parado el otro, que es la ladilla, toda esta clase que el hombre no dice nada, no deja ni hablar. Entonces tenemos claro. que tomar en cuenta que tenemos que ser respetuosos
y tenemos que utilizar aquella normativa de buen oyente. Yo voy hablando, ustedes van opinando, yo los escucho, ustedes me escuchan, y cuando yo me doy cuenta, transcurrido una hora, hora y media de clase, y miramos, cuando estamos en la casa para el lado, porque ya están sirviendo el almuerzo, resulta que no me puedo sentar porque estoy en clase. Así es, a mí, yo también estoy aquí en un local prestado, nomás que Y entonces uno le estoy enseña a en... veces a la señora y no tape allá o le dice al amigo, espérese un momentico que ya no termina la clase. Bueno, en virtud de esto, como ya tenemos que va a ser las 12:40, nos quedan 5 minutos, vamos a hablar otra vez de una teoría que es la pura. ¿Qué es la teoría Teoría pura? pura, La teoría pura. teoría pura generalmente es en el derecho, es un fenómeno autónomo cuyo conocimiento y objeto es de la ciencia jurídica, cómo hacerse intelectualmente distinta a la ética y a las ciencias sociales. No consigue más derecho que el que proviene del Estado. Esa es la teoría pura, que no permite más nada sino es la ética de las ciencias sociales, que no consigue más sino un derecho que proviene del Estado. ¿Y cuál es el derecho que proviene del Estado? Pues muy sencillo, es las teorías puras del derecho que las hizo un señor hace muchos años que se llama Kelsen, ¿verdad? Y que la vio cuando estudiábamos derecho, cuando estábamos comenzando. La teoría de Kelsen es pura. ¿Por La qué? teoría pura del derecho de clase, claro. Porque es positiva. Es el positivismo del jurídico. Es el derecho natural. Por otra parte, Kelsen sustenta un ordenamiento jurídico sobre la base de la jerarquía de la normativa. Toda norma obtiene su vigencia de una norma superior. Entonces, cuando él dice que toda norma obtiene su vigencia de una norma superior, nos vamos a la pirámide. Existen, como es sabido, la Constitución, las leyes, las leyes que nacen posteriormente, porque están las leyes principales como son los códigos, pero después salen las normativas pequeñas y después existen también las normas que los llamamos las normas municipales, que vienen bajando a través por un estatus. Pero ante todo esto existe algo que es supraconstitucional, que son los tratados internacionales y que nacen a través del derecho que nosotros estamos estudiando. Entonces a mí me llama muchas veces la atención cuando un jefe de Estado dice, yo no voy a cumplir el tratado que firmó el antepasado porque eso a mí no me gusta. No es eso. Pero que eso es que no le guste. Es una norma que está regulada por un derecho natural que es pura y que data de muchísimos años y que es supraconstitucional porque va a la par con la Constitución, que es un tratado internacional. Y que aún denunciando ese tratado internacional, perdura en el tiempo por unos años hasta que el mismo se extinga. Entonces no hace las cosas por hacer. No es que yo me caso y no me gustó, entonces me divorcio. No, no, no. Y los tratados son de fiel cumplimiento, porque son garantías que se regulan a través de las garantías constitucionales internas y internacionales y que generan sanciones. Entonces pareciera que cuando hablan de sanciones por este comportamiento, entonces no le paran. Y cuando hay violación de derechos humanos en unos procesos que son indebidos y hay tortura y todo, tampoco le paran. Pero entonces hay una corte que se llama la Corte Internacional Penal y que tarde que temprano con sus errores y sus vicios va a sancionar. Y si no sanciona las cortes internacionales, sancionará una corte que se llama la Corte de la Justicia Divina, donde todo ser humano pagará lo que hizo. Si pretendo yo convertirme ahora en un profeta aquí, ni un orador de ningún clero. No. Todo cuanto se hace se paga. Tarde que temprano se paga. Porque allí es que está aquí prohibio que dice que no es pobre ni rico el que más tenga, sino el que menos necesite. Pobre porque no trabaja. Y mucha gente tiene muchas riquezas, pero tiene la soga de la justicia aquí que no lo deja tranquilo. Y muchos no tienen soga aquí y ganan con lo que trabajan decentemente y viven bien.
Bueno, dicho esto, les expliqué algunas teorías allí, hablé sobre Keysen, hablamos sobre las costumbres y de todo eso ustedes van a sacar unas conclusiones. Recuerden ustedes, lo que yo les hago son tópicos. Ustedes tienen, si Claro. quieren explicarme la teoría de Keysen, la pueden explicar perfectamente. Si quieren hablar sobre los tratados internacionales, no me cuestionan, lo hablan. Si quieren hablar sobre cómo están las corporaciones, lo pueden hablar, porque esto es un intercambio de ideas. Y si quieren hablar, eso sí, me investigan sobre los tratados, primer tratado internacional antes de Cristo y el tratado que data de 1648. ¿Qué fue ese tratado y a qué se hizo ese tratado? Ya para la Claro. otra semana, la próxima clase que tenemos el día 24, pues hablaremos bastante sobre el contenido del programa y ya nos conocemos un poquito más. Antes de Listo, doctor. concluir, antes de concluir, pues quisiera dar el derecho de palabra, si tienen a bien decir algo. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Qué han visto? ¿Les impresionó? ¿No les gustó? Para yo también como ser humano corregir. Bueno, doctor, desde mi punto de vista, pues, como le digo, doctor, lleno del conocimiento. O sea, cada día hay cosas nuevas, cada día hay que, no hay que inventarse ideas, ¿no? Hay que hacerlo y practicarlo, ¿sí? Eh, yo, como le digo, doctor, algo conocía de esto, pero no al 100%, ¿no? Porque no ha sido una materia especializada en la que he dicho, bueno, conozco mucho de derecho internacional. Claro, lo que se ha hablado, lo que es introducción al derecho, cuando hemos estado en el pregrado, la filosofía del derecho, la teoría de Kelsen, por ejemplo, de Justiniano, Aristóteles. O sea, me ha enriquecido mucho, no solamente con usted, doctor, sino con los otros señores maestros que también antecedieron a usted, pues unas clases muy maravillosas, ¿sí? Y que justamente de ahí partimos y arrancamos con la investigación científica. Como usted bien lo dijo, doctor, tenemos que ser, para ser buenos abogados, buenos doctores, tenemos que ser investigadores y de ahí escribir. Eso es mi doctor, yo le agradezco por su benevolencia, por su carisma, por compartir sus ideas, sus conocimientos, ¿no? Que por supuesto a mí me sirven de mucho. Bueno, muchísimas gracias. De todas maneras, tenemos que seguir profundizando en el conocimiento, seguir leyendo, seguir escuchando y seguir perfeccionando para llegar para no llegar un día como dijo Sócrates, ¿no? Sócrates dijo una vez, he estudiado tanto, he leído tanto y he enseñado tanto que llegar a la conclusión que no sé nada. Exactamente. Quizás lo Así dice es. por el buen sentido del humor, pero eso parece mentira. Mire, uno a veces estudia tanto y lee tanto y estudia tanto, pero se pone a ver alrededor que eso no es para desanimarse. Cuando uno ve el comportamiento de la gente, cuando ve los legisladores, cuando ve los jueces, pero no importa. Cada quien tiene su mundo. Nosotros, nuestra mística, nuestra fusión, mientras Dios nos permita, es ser sanos críticos, tener el conocimiento y cada vez que podamos enseñarlo, podamos difundirlo, lo haremos sin el temor de que estamos equivocados, porque estamos en lo cierto, en lo real. Los buenos somos más que los malos. Bueno, tengan buen provecho, feliz fin de semana con ustedes, con toda su familia y que el gran creador del universo le guíe sus pasos.